martes. Muchas gracias, Nayib. Nuestro saludo cordial a ti, a todos nuestros compañeros en cabina, a todos nuestros compañeros de esta estación Z101. El agradecimiento, como siempre, a Dios primero y luego, por supuesto, a esta emisora que facilita que utilicemos esta plataforma. Su productor, Bienvenido Rodríguez, facilitándonos el acceso privilegiado a estos micrófonos para dirigirnos al país. Nuestro saludo, como siempre, muy especial a la figura de don Álvaro Arbelo, hijo, de quien, como ya dijimos, está pues en proceso de recuperación para retornar con nosotros a la programación, y desde aquí le mandamos no solo nuestro saludo, sino que él sepa, como le hemos dicho a la doctora García también, el interés de mucha gente del país en saber de su bienestar. Miren, señores, dos hechos o una serie de hechos va a poblar este comentario de nosotros hoy. El primero tiene que ver con lo que penosamente se convirtió en una realidad. Ayer parecía que era solo un rumor. De hecho, tuvimos una llamada al final del programa que desmentía lo que en principio era el rumor, y era la renuncia del mayor general Juan Manuel Méndez a la dirección del COI. Bueno, finalmente esto se convirtió en realidad en el transcurso del día. Él hizo el anuncio a través de sus redes sociales, colocó una fotografía junto a su equipo de trabajo. De más está decir que si alguien merece y se lo ha ganado, tanto en su condición honrosa, honorable, de general retirado, como ahora de ex servidor público. Si alguien se merece un descanso, un retorno a tratar de concentrar gran parte de su tiempo en actividades familiares y personales que le sean placenteras, es el general Méndez. Si alguien puede en estos momentos mirar a la sociedad dominicana y tener la satisfacción del deber cumplido, no porque tal vez el COE haya podido, insisto, ir más allá de lo que humanamente es posible. Hubiéramos querido, yo sé que nadie más que el general Juan Manuel Méndez hubiese querido a lo mejor abandonar esas funciones en el momento en que aquí las cifras de fallecimientos tras una semana mayor estuviesen más cerca del cero que de las que actualmente estuvieron. Ese es el deseo, yo sé, que él como servidor público tuviera. Ahora, en cuanto a lo que estuvo en sus manos, en cuanto a lo que se podía decir dependía de él, y lo que se conoce en el mundo de las matemáticas y de los sistemas dinámicos, las variables controlables versus las variables incontrolables. ¿Qué controla el servidor público? Bueno, recibe un presupuesto, tiene unos recursos humanos, financieros y técnicos, y con esos recursos de esos tres tipos hace una planificación, trata de organizar lo que tiene para que ese objetivo sea cumplido, y obviamente genera diagnósticos, realiza diagnósticos, no solamente el diagnóstico final, que es importante, sino los diagnósticos que puntualmente en medio del proceso somos capaces de realizar para saber si vamos bien, si vamos mal hacia ese objetivo. Esas son las variables controlables. Y en ese sentido de las variables controlables, yo quiero insistir en algo que dijimos mucho durante la programación especial que tuvo la Z101 esta Semana Santa, en la cual involucró, y justo es repetirlo hasta el cansancio, a todo el personal de esta emisora que hizo el máximo, dio el máximo para cubrir toda la nación dominicana y mantener siempre la información ahí. Y es el hecho, señores, de que muchas de las agencias públicas que nosotros tenemos y que están reunidas bajo la sombrilla del COE, más la asistencia de ministerios, direcciones nacionales y otros organismos, que todos de manera conjunta pues activan este tipo de operativos, tanto en la Semana Mayor, la época navideña, el feriado de Año Nuevo, los feriados que de manera especial y muchas veces coincidencial tienden a alargarse por la ley que muchas veces le suma a un viernes o a un lunes diversos tipos de feriados. Pues este trabajo de estas agencias, yo insisto hace mucho, está en lo que yo le llamo un óptimo operativo. Es decir, con lo que tienen se está haciendo lo más cercano al máximo, si no el máximo, con lo que se puede. Ahora bien, existen las variables incontrolables. Hay un elemento de cultura que hoy por hoy no nos ayuda, que tiende al desorden, que tiende a la violación consuetudinaria de la norma, que tiende, por ejemplo, a hacer creer que el que violenta la norma, el que violenta la ley, por ejemplo, de tránsito o de cualquier otro tipo, y no es fiscalizado, no es castigado, se sale con la suya. Y entiende que eso, de alguna manera, pues genera una especie de satisfacción en esa cultura del subdesarrollo, esa cultura del tigueraje, que yo insisto siempre hay que leer o escuchar al doctor Dunker, nuestro ex compañero de programación de aquel bonito programa En Familia que producía aquí en esta Z101. Entonces, siendo así, creo que si analizamos ambas variables, las variables y las constantes, tenemos en el general Juan Manuel Méndez un servidor público que puede irse a casa con esa satisfacción, mirando hacia la sociedad, que creo que le va a valorar muy justamente.
Quien le sustituya pues tendrá, como todos saben, un peso importante sobre sus hombros. No se trata solo de lo que administrativamente el puesto manda. Tiene sin dudas el reto de igualar o superar o mantener, ¿por qué no?, los niveles de credibilidad, de confianza, de prestigio, podríamos agregar, que ha generado en el puesto durante 17 años Juan Manuel Méndez. Le felicitamos, le deseamos obviamente que encuentre en todas las actividades que ahora va a tener tiempo el descanso, la satisfacción permanente, y como dominicano, no solo como comunicador, debo decirle que para mí cumplió con creces. No se descarta, José Luis Mendoza, la incursión en política, ojalá, de parte del ex general Juan Manuel Méndez. No se descarta. Yo entiendo que él es, ojalá que sí, un gran activo. ¿Verdad? Yo creo que es una persona que durante toda su trayectoria pública ha demostrado ser un gran servidor público, ser un hombre entregado a las diferentes causas que ha encabezado o que le ha tocado participar. O sea que hay gente que no descarta que ya fuera de el servicio público, él se pueda dedicar a la actividad política en lo adelante. Bueno, eso sería un lujo para cualquier partido que lo acoja. Así es. Porque lo demostró durante sus 17 años frente al COE. Un servidor público comprometido, entregado, responsable, ético, serio, hasta donde al día de hoy podemos constatar. Es decir que, bueno, además es un hombre que está muy joven todavía. Es mucho lo que él puede dar al país ahora desde otra instancia, desde otra acera. Claro que sí. La que él decida estará bien, pero yo incluso tomo la palabra de Nayib y lo que dice Zulieta y pienso, la política de los malos se aniquila es con la política de los buenos. Mucha gente, y siempre cito el libro de la política en tiempos de indignación del profesor vasco Daniel Inerari, un texto precioso en tiempos de antipolítica, en tiempos donde es muy fácil ahora sentarse desde el balcón del que no hace nada y dice, no, la política es muy sucia. Bueno, vamos a lavarla. ¿Y es que se lava la buena política? Con la mala política. Con la buena política. Con la política que está cargada de propuestas, con la política que trata de sumar lo que lamentablemente otros se han encargado de restar. Si hacemos de esa condición de criticar la acción política por ser política y dejársela entonces a los malos, no nos podemos después quejar de que los resultados de las decisiones que se tomen que afectan nuestra vida en materia de impuestos, leyes, arbitrios, permisos, resoluciones, entonces tengan mala calidad. Si quienes consideramos son ciudadanos de buen rendimiento, pues le instamos a que participen, a que se integren. Todos somos políticos, algunos no se dan por enterados, otros sí. Esa es la diferencia en la sociedad. Ahora, las decisiones que toman los políticos afectan la vida, ¿saben de quiénes? De todos, de los que se consideran políticos y de los que, creyéndose el cuento, le dan la espalda a la política en el entendido de que entienden es una actividad contaminada per se y no lo es. Está tan contaminada como sus actores lo estén. Ahora, en ese José sentido, Luis, perdona que te interrumpa, pero a propósito de la posibilidad de el ex general Juan Manuel Méndez dedicarse a la política y de lo que hemos dicho aquí, me viene una frase que le dijo el padre de Bukele a Nayib Bukele cuando iba a entrar a la política. Y él le decía, el señor Armando Bukele Catán, que de acuerdo a la crónica que tengo aquí, es un reconocido empresario, pensador físico y filósofo. Padre de Nayib Bukele le decía, entrar a la política es mala idea, porque todo lo bueno que hagas estando en política se verá manchado por esta misma y su pasado. No estoy de acuerdo con la frase, pero él sabrá por qué lo dice. Yo creo que no, creo que no puede. Todas las generalizaciones tienden a ser injustas, todas las generalizaciones tienden a ser simplistas y no lo creo. Realmente el mundo de la política está lleno de gente que la dignificó con su paso y claro, toda obra humana tiene errores, hay mucha gente buena y la ha habido de política, participando de la política y ha habido, así como tú señalas. Lo que pasa, José Luis, que en un país como el nuestro, que es un país
tan politizado. Sí, yo lo entiendo. Óyeme, aquí te dejan de reconocer. Sí, claro, no lo dudes, no lo dudes. Lo que tú haces o las virtudes que puedas tener, simplemente porque tú perteneces a una organización política diferente a la de esa persona. Sin embargo, insisto, el tiempo pone todo en su lugar. Yo recuerdo, voy a citar un caso. Yo soy de los que cree, por ejemplo, que una de esas personas que estuvo en la actividad política y puede decir que pasó por ella generando siempre mucho apego a la ley, a la norma y generando el legado, el prestigio de ser una persona que siempre estuvo pegada a los mejores intereses, fue don Yotin Curi, que en paz descanse. Don Yotin Curi, respetado en todos los lados y segmentos de la política. Hubo gente que se molestó con don Yotin cuando él fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo en el retorno del presidente Balaguer en el 86 en adelante, porque había gente que entendía que todo el que trabajaba con el presidente Balaguer se convertía automáticamente ipso facto en una especie de asesino, en una especie de como que era, usted estaba alando el gatillo hacia los estudiantes de la UAS, y usted vio a alguien que tuviese siempre una actitud más paternalista y protectora hacia el estudiantado y hacia los grupos de izquierda, que incluso desde ellos fue bastante respetado, como la figura del jurista Yotin Curi. Entonces yo pienso que no necesariamente es cierto que la actividad política a todos le mancha, a todos le ensucia, a todos le condena. Eso no es verdad. Si hacemos de eso un mantra y lo repetimos sin razonarlo y se convierte en la idea gebeliana de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad no cuestionable, entonces ¿qué vamos a producir? Que los mejores ciudadanos no se interesen en participar en política. Como de hecho mucha gente buena, gente que puede aportarle mucho a este país, se mantiene al margen de la actividad política o abandona la actividad política. Exacto. Precisamente por eso. Entonces es matemático. Si yo saco A, que es digamos el personal idóneo que yo quiero esté participando, lo va a llenar B. La naturaleza, claro, no es una frase, se repitió en una época científica donde la frase no tiene la exactitud, hoy carece de la exactitud que alguna vez que tenía, pero en materia de los sistemas humanos, sí, la naturaleza aborrece el vacío. En política se puede decir que no existen vacíos, alguien lo llenará, y si no lo llenan los buenos ciudadanos, adivine quién lo va a llenar. Miren, desde aquí pues felicitar por lo que ha sido toda su labor a Juan Manuel Méndez en nombre de nosotros de la Z101, y sabemos, general, también que donde quiera que esté don Willy Rodríguez pues habrá estado muy satisfecho con esa colaboración que generó con usted, como lo está don Bienvenido Rodríguez y la Z101. El segundo tema que va a cerrar nuestra participación el día de hoy tiene necesariamente que fijarse, detenerse en los terribles hechos sangrientos de una sociedad atizada por la violencia, de una sociedad que no ha logrado no solamente generar los mejores niveles educativos medidos por PISA o medidos por otros informes, cuando hablamos de aprender a aprender. Sí, porque aprender tiene sus técnicas, donde los niños, los jóvenes, incluso los adultos, tenemos que ser capaces de absorber conocimiento que primariamente no tenemos a través de herramientas que poseemos, pero esas herramientas también tienen en edades tempranas que fortalecerse y ejercitarse, como son el idioma, como es la lectura, como es la oratoria, como es la escritura, como es la sincronización de esos conocimientos, todos al mismo tiempo que aprendemos ciencias exactas, como son las matemáticas, la física, ciencias aplicadas y áreas de humanidades. En ese sentido, nuestro sistema educativo público y privado tiene limitaciones, en especial el público, que es donde debe hacerse el mayor de los esfuerzos, porque allí va no solo la mayor cantidad en términos cuantitativos, sino porque allí va también la parte más humilde, más vulnerable del total de los dominicanos. Van los hijos de las clases trabajadoras, de las clases obreras, de las clases menos pudientes. Y es allí donde se tiene que hacer el máximo de los esfuerzos para que la educación se convierta en parte de esa escalera de ascenso social. En ese sentido, uno de los grandes fallos que tiene nuestro sistema educativo, y quiero hacer hincapié en esto, ojalá pueda quedar clara la idea, que a veces eso uno no lo logra, lo admito, es tal vez uno de los errores que cometemos, me incluyo, en el mundo de la comunicación, a veces no dejar muy clara la idea. Uno de los graves errores, y esto es bueno que lo tengamos en mente, de los sistemas educativos nuestros en América Latina, pero en especial del dominicano, no ha sido solo la falla en lo académico, no ha sido la falla solamente de las matemáticas, que es grave, no ha sido solamente de las ciencias sociales, entre ellas la geografía física y política, que tanto esta semana nuestro compañero Nayib, un servidor que me declaro fanático de esas ramas, intentamos resaltar mucho su valor. No. Ese problema ya es gravísimo. Lectura comprensiva. Ese problema ya es gravísimo.
El problema se cronifica, pasa de grave a crónico, cuando recordamos el enorme déficit en términos de conocimiento y toma de decisiones desde lo emocional, lo psicoafectivo, en la escuela y en el hogar, en ambos lugares, además de la comunidad, porque es una tríada: la casa, el aula, el barrio, el entorno, el sector, llámale como usted quiera. Es el molde alrededor del cual nosotros terminamos siendo lo que somos. La influencia de padre, madre, hermanos, vecinos, amigos, compañeros, profesores, medios de comunicación, lo que llamamos cultura, nos moldea. Y la cultura dominicana hoy está moldeando en su inmensa mayoría seres que fuera de lo que pueda heredar, imitar, a veces hasta por decisión o vocación propia, no está empujando ese grupo humano, ese grupo de recursos humanos jóvenes a ser ni más tolerantes, ni más dialogantes, ni más pacientes, ni más inteligentes al momento de manejar conflictos. La chispa que enciende el conflicto oral hasta llevarlo al conflicto violento, donde hay golpes, donde hay disparos, donde hay estocadas de armas blancas, esa mecha es muy corta, es realmente corta. Y se empieza a aprender a ejecutar la violencia desde edades tempranas, muy tempranas. La violencia está en la naturaleza. La violencia está desde los pollitos que aprenden a pelear, está en los depredadores, está en los animales que ejecutan como un aprendizaje propio de su defensa natural la violencia. En el ser humano, la violencia generalmente viene posteriormente al conflicto, a la pelea por un juguete, a la pelea por el control del televisor, a la pelea por un juego donde alguien acusa al otro de violar la regla. Pero luego la trasladamos a las cosas serias de la vida, a las cosas que afectan la psiquis, que afectan la emoción, el estado de ánimo, que terminan generando posiblemente el ánimo, el estado de ánimo suficiente como para que alguien tome un instrumento de muerte. José Luis, perdóname, me parece excelente la visión sociológica que le estás dando al tema. Pero me gustaría que sumes también, dentro de tu análisis realmente interesante, todo lo que nos llega a través de las redes sociales, a través de la televisión, toda esa carga de violencia. Es parte de la cultura. Pero sí, es parte de la cultura también que nos llega exportada. Sí, Ojo, sin duda. Entonces me gustaría que lo sumaras. Había un cálculo, Jesús, de hace unos años, me refiero quizás 20 años o más, que tuve en mis manos, de que un adolescente, eso pasaba en Estados Unidos, el dato no lo tengo de otro país, un adolescente estadounidense cuando cumplía los 18 años había visto más de 10.000 asesinatos en televisión, había visto esos asesinatos, insistía, recuerdo el texto, aunque fueran evidentemente falsos, aunque fueran fingidos, aunque fueran mostrados del cine, una parte de los noticiarios, otra parte del cine, otra parte de las tiras cómicas, otra parte bien pudieran ser del relato oral, no dejaban de surtir un efecto importante en la mente de los jóvenes, y era que les iba cauterizando, de alguna manera le iba generando una idea de normalidad ante hechos de sangre. Se parece mucho a lo que se ha estudiado obviamente en los soldados, en las personas que sufren y llegan a sobrevivir eventos bélicos, como está pasando ahora, por ejemplo, en suelo ucraniano o en suelo yemení, por ejemplo, o en algunas partes de África. Las personas que terminan sobreviviendo a estos acontecimientos llevarán el resto de su vida el estrés postraumático de ver actos macabros, violaciones, asesinatos, fusilamientos, fosas comunes, de tener ellos mismos a veces que enterrar a sus propios familiares, y esas imágenes generan en la psiquis del ser humano un daño que a veces es incurable y en otras tantas tarda muchísimo en curar si es tratado, porque a veces hay víctimas que nunca tienen el chance de recibir tratamiento. En el caso nuestro, qué curioso, somos una sociedad que tuvo la extraña fortuna en América Latina de que nuestro último conflicto civil no solamente está ya lejano en el tiempo, está en el año 65, fuera del estallido social del 84, que no fue continuo, es decir, no generó una guerra civil continua, como la tuvo El Salvador, como la tuvo hasta los otros días gran parte de Centroamérica, como la tuvo parte de Sudamérica. Señores, para que nos pongamos pongamos la cosa en perspectiva, a Brasil la democracia representativa volvió en el 85, quien les habla, yo nací un año después. Uruguay, la democracia representativa llegó en el 84. En El Salvador había un dictador, Ríos Montt, en 1983. Esas sociedades que tienen maras, que tuvieron guerrillas,
tienen obviamente sus situaciones y han tratado de cruzarlas con mayor o menor éxito. En el caso uruguayo con bastante éxito, diría yo. En el caso de la República Dominicana, que puede mirar atrás y decir que no ha tenido una situación de tanta violencia como otras, como la que Colombia tuvo por décadas, desde el Bogotazo hasta los acuerdos de paz de Cartagena con la guerrilla. Sin embargo, nosotros, no habiendo tenido ese derramamiento de sangre continuo en una trinchera ni en una montaña, somos una sociedad violenta, violentísima. Somos una sociedad de violencia al más débil, hombre contra mujer, adulto contra niño, joven contra envejeciente. Y en el caso específico de la mujer, estos feminicidios, 7 me parece, en los pasados 8 días. Cada uno de ellos, y voy ahí cerrando, Cundo Josefina, voy llevando el avión a la pista de aterrizaje, tiene una particularidad en la que me di cuenta en el relato. Traté de leer todo lo que encontré sobre los 7 y tenían en común la mayoría 2 elementos. Nada va de 0 a 100 en la naturaleza, todo pasa por un proceso de aceleración, por corto que sea. Ya venía dándose procesos de violencia visibles ante la mayoría de los que estaban alrededor del victimario y de la víctima, y nadie hizo nada. Y quienes quisieron hacer, que fueron las víctimas, acercándose al Ministerio Público, acercándose a la herramienta institucional, lo que se logró fue poco insuficiente. La famosa hoja de alejamiento, que la misma víctima tiene que llevarle a su posible victimario, la ejecución floja, nula, incompleta de lo que debería tratar de ser algún tipo de ayuda, de vigilancia, de soporte a esa víctima, de seguimiento. Pero también, y es lo que quiero en esto insistir, y es un llamado a la sociedad en general, no a las instituciones que ya en ese sentido nos han fallado mucho y lo sabemos y estamos combinándolas a que mejoren. Me quiero referir a la sociedad, a lo que llamamos los civiles, no la sociedad civil esta de ONGs, no, a los civiles en general. Tenemos que sacarnos de la mente la idea de que en pleito de marido y mujer nadie se puede meter. Esa es una falacia, es una mentira. Yo no estoy mandando a nadie a arriesgar su vida ni a ser mártir, no estoy mandando a nadie a poner su vida en peligro, ni a sufrir la muerte, ni a actos heroicos que bien pueden ser futiles, que bien pueden ser a veces estériles. Lo que estamos diciendo es que no puede usted pasarse una noche entera oyendo a una mujer siendo golpeada. Llame a la policía, haga lo que esté en sus manos sin arriesgarse, pero hágalo. Y la sociedad, esa misma sociedad a la que le exigimos, cuando el niño de Los Ángeles Peralejos murió a manos de su madrastra, y todo el mundo sale ese día a decir en la prensa que tenían días escuchando el castigo, los palos, los golpes, pero entonces nadie hizo nada. Entonces tenemos las lágrimas sobre el cadáver frente a un ataúd donde ya la fatalidad se consumó y donde tenemos una estadística ya irrecuperable, y nadie, insisto, hizo nada. Yo, que soy enemigo, que no creo en linchamientos de ningún tipo, siempre me he preocupado y me he preguntado, ¿y por qué no entra la turba que lincha al supuesto ladrón, entra a defender a la mujer que la están golpeando o al niño que le están cayendo a palos? Ahí la turba no se activa. Entonces tenemos que revisarnos como sociedad, tenemos que revisarnos. Estamos produciendo violencia, repitiendo el ciclo y alimentando la próxima violencia. Todos los días en forma de conflictos que no se logran resolver a través del diálogo y el arbitraje, una sociedad que carece de esas figuras. En un tiempo en el pueblo había un señor mayor en el sector que siempre resolvía y mediaba. Hoy esa figura se ha perdido, la irrespetan, no existe para algunos, y a veces por un pleito de un parqueo termina descerrajándole el arma entera un vecino a otro, no en un barrio perdido de la capital, en un sector incluso de primer orden socioeconómico. Tenemos que revisarnos como sociedad. Hace unos días, y ya sí sé que se me fue el tiempo, se ahogó un niño, se ahogó una niña. Cuando averiguaron, la mamá se la dejó al papá. El papá se la dejó al niño de 7 años para que la cuide. Un niño de 7 años no puede cuidarse ni a sí mismo. Supe, me enteré, ojalá sea mentira, que ahora hay una actitud de rechazo dentro de esa familia, ese niño, culpabilizándolo por la muerte de la niña más pequeña. Ojalá que pueda el servicio social que tiene de ley el poder asistir a ese niño, porque esa asistencia no la va a recibir en su casa, aparentemente, de acuerdo a las cosas que supe. Así las cosas, revisémonos como sociedad y tratemos, como cuerpo social que somos cada uno de los habitantes, no solo las autoridades, de reaccionar a tiempo antes de que ya la fatalidad nos ahogue.